que el señor Francisco Tete Romero forjó su temple, forjó su personalidad siendo preceptor de Milo López y de Globito Ayala en los primeros 80. ¿Qué tal, Tete? ¿Cómo estás? Muy buen día para vos, querido Alfredo Globito Ayala, para toda tu audiencia, gracias, para el equipo que hace la radio, sí. Y qué buen recuerdo, porque nos estamos remontando 42 años atrás. Exactamente. Cuando vos eras un sí. adolescente. Sí, señor. En la escuela secundaria del barrio San Cayetano. Sí, señor, te recuerdo. Te recuerdo como si fuera hoy. Y ahí andaba un veinteañero, yo tenía 21 años cuando arranqué como preceptor en la docencia. Bueno, una intimidad más y seguimos ya hablando luego sobre todo el trabajo de Francisco Tete Romero como escritor y difusor de letras y otras cosas dentro de la cultura. Quiero contar a la audiencia que, bueno, Milo López y Globito Ayala, íntimos amigos. Cuando el profesor veía que ya no estábamos en la clase, lo llamaba al querido Tete y le decía: ¿te podés fijar? Porque esos dos sinvergüenzas seguramente están fumando en el techo de la escuela. Sí, no. Yo me deschavo, yo no tengo problema. Así que no tengas problema. Bueno, querido Tete, te llamaba porque, bueno, el año pasado, estuvimos en mucho contacto porque fui a las charlas de la Fundación Mempo Giardinelli. Estuve haciendo un taller contigo sobre poesía del mundo, de acá y de todos lados, así que bueno, quería charlar, quería que la gente que aún no te conoce, quería charlar sobre tu último libro, sobre tu tarea como editor, escritor. ¿Cómo estás con tu trabajo? Mira, en estado de escritura y de lectura, por suerte. Este es un momento donde tengo la suerte de tener gente que quiera publicar los libros. Yo siempre reivindico dos librerías que son editoriales, tanto Contexto como Librería de La Paz, y con el Pato, Rubén Pato Vicega, encaramos un proyecto para presentar un libro de como 60 personas, Globo, que se llama Pensar el Chaco desde la dictadura 50 años después, porque el 24 de marzo de este año se van a cumplir 50 años del comienzo de la dictadura. Yo te cuento que yo empecé mi secundaria precisamente en marzo de 1976. Y este libro tiene 10 autores y autoras que a su vez cuentan con equipos desde el punto de vista de la dimensión económica, pero también cultural. Esa me toca la profesora doctora en historia Teresa Artieda, desde el campo educativo cuenta con todo un equipo. Mariana Giordano y Andy Head han trabajado desde la historia del arte, también Cacho Pirós, el doctor Diego Vigay con Bruno Martínez de los derechos humanos. Es decir, es un libro para pensar qué nos pasó en el Chaco durante la dictadura y qué de aquello que nos pasó persiste todavía como secuelas. Esto por un lado. Por otro lado, estoy escribiendo, lamentablemente, porque no hubiera querido escribir, la parte 3 de Culturicidio. Culturicidio, recordarás, yo había, luego de lo que salimos del 2001, reflexionado en un término similar pero diferente a genocidio, para pensar qué le pasa a un país que de haber sido el octavo país más lector del mundo antes del 76, que leía 4 o 5 libros por habitante año, luego de la feroz censura de la dictadura leía menos de un libro por año, y hay algo que la UNESCO pudo detectar, y bueno, Mempo Giardinelli también, y Juan Filioi, que en
en 7 años y medio, un habitante medio perdió 3.000 palabras. Es decir, hablábamos más o menos entre 4.500 y 5.000 palabras para comunicarnos como producto de un estado de lectura, de conversación. Luego de la dictadura y de lo que nos pasó en la dictadura, que la gente se replegó para adentro, que no podías usar determinadas palabras, no, porque esto me consta porque mi madre fue profesora, había 3 o 4 clases de listas negras. La de las palabras que no podías usar, la de los libros que no podías leer, la de los libros que podías leer que era tan chiquitita que vos decías, lo que nos cura acá no lo leo, y hasta la de los profes y alumnos que no podían pisar el lugar. Y ahí viene la cuestión, ¿no? El culturicidio es la destrucción de la cultura, y así como vos podés decir, hubo desaparición forzada de 30.000 personas, hubo desaparición forzada de las palabras e ideas que nos permitían pensar un mundo, y que al desaparecer esas ideas y palabras nos quedamos, no te digo mudos, pero sí como inválidos lingüísticos para pensar una realidad. Y cuando tenés dificultades para moverte, te prestan ayuda. El tema es que te prestan ayuda a aquellas palabras e ideas que pergeña alguien que no quiere que pensé, ¿no? Así que así como hay una colonización económica, te empobrece los bolsillos, también hay una colonización cultural y pedagógica, te empobrecen el corazón y el lenguaje. Bueno, por ahí fue el culturicidio 1 y ahora viene el culturicidio 3. Y con esto cierro para luego charlar, porque también estoy escribiendo una novela, Globito querido, que se llama Están volviendo. Solamente una imagen te digo de esa novela. Una hija relata que hay una nueva cuarentena y que está encerrada con su papá. Y su papá casi parece normal, solo que los domingos a la tarde recibe ya llamada de sus amigos muertos. Y uno de ellos, que se llama Oscar, le dice, prepárate porque estamos volviendo. Tremendo porque bueno, ya dispara el nombre, y después seguramente la novela va a entrar y salir de muchos temas y lugares, pero el nombre dispara, ¿no? De lo que ya venías comentando anteriormente, de lo que te interesa también, todo lo que es la masacre, haciendo un paralelismo con la masacre de Margarita Belén y Napalpí también. O sea, tenemos nosotros una historia muy triste sobre eso, así que es muy importante lo que comentás y dejar sentado eso primeramente, ¿no? O sea, cosas que tenemos que ocuparnos. Exactamente. Y después algo más grato, que tiene que ver con un libro de cuentos que por suerte vos sabés que fue metiéndose en algunos colegios secundarios ya impenetrables. Y mira, ayer y anteayer recibía mensajes de adolescentes que están leyendo. Es un libro de cuentos, vos estuviste en la presentación en la fundación, que se llama Impenetrables. Y siempre lo extraordinario en la literatura, te pasa a vos como actor, que una cosa es lo que vos pensás que estás haciendo en el escenario, o una cosa es la que pienso yo cuando escribo. Ahora cuando te devuelven los espectadores que tienen una función de teatro, o los que leen, es otro texto. Está bien que así sea, ¿no? Sí, eso sería, lo aprendí hace un tiempo. Lo que rebota en la gente tiene su vida y va rebotando en lo que uno le va haciendo, el movimiento, en este caso del actor, le rebota todo el tiempo, campo simbólico, totalmente. Lo que estás diciendo justamente, leía el otro día de Humberto Eco, ¿no? Lo que dice, ¿por qué darle todo digerido al lector si el lector va a hacer su propia interpretación, ¿no?
Exactamente, mira, Ricardo Piglia Sí. es un escritor muy recomendado, Sí. un artificial, Sí, si no lo leyeron, búsquenlo. Dice, narrar es sorprender en un espejo sí, los reflejos de una escena que sucede en otro lugar. Él sí, dice que el lector común no descubre sí, que todo escritor o escritora en realidad, si es bueno, te narra dos historias. Una es la que uno llamaría el caminito lineal, simple. Otro es lo que te va narrando de una manera sorprendente, fragmentaria, y al final cuando el lector dice se sorprende, sí. es porque descubrió, como si fuese un arte de magia, que el mago te está mostrando todo el tiempo lo que tiene en la mano derecha, Sí. pero en el fondo hace movimientos con la izquierda Sí. para que vos descubras que al final lo más importante no estaba en la mano derecha. Sí. Sí. Vos sabés que siempre cuento esta historia de una amiga mía. No voy a dar el nombre porque es muy conocida, es muy buena gente. Que me decía, ella muy lectora también, y por supuesto, bueno, cuando hay muchos libros en la casa, es muy probable que, aunque haya adolescentes rebeldes, agarran los libros cada tanto. Pero, como decimos siempre, lo que estamos en comunicación con los libros, tiene que haber una circulación de libros en la escuela, en la casa, en los medios. Tenemos que incentivar un poco la lectura. Yo también siempre digo, yo me pasé la vida jugando, haciendo deportes, ¿no? Y en la mezcla de todo está el ser humano más potable desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero voy a la anécdota que el hijo leía mucho, y bueno, creo que era El Principito, no sé qué obra había leído el pibe en este momento, muy adolescente, y la madre le dice, ¿y qué entendiste vos de eso? O sea, le pide al instante a la criatura algo que por ahí se macere más adelante, ¿no? Exactamente, y mira, hay una experiencia tan hermosa Sí. de las abuelas, y me doy cuenta con la Fundación Mempo Giarrinelli, porque en la peor época, bueno, estamos volviendo, Sí. ¿te acordás del Club de Trueque, después Sí. del 2001, de Sí. los comedores? Sí. Ellas decían, hay que darle leer como darle comer. Sí. Te nutren dos partes importantísimas, Sí. no solamente lo que te permite vivir o sobrevivir, sino aquello que te enriquece. Y decían esto, no hay ningún chico o chica que no le agrade que le leas Sí. 3 o 5 minutos un Sí. cuento que le recites Sí. gratuitamente. ¿Qué significa eso? Sí. Que después no le pidas reconocer el personaje principal o secundario, o salgamos como detectives a cazar metáforas. Exactamente. Y lo que está haciendo es o que odien la literatura, Sí, pero sí, siempre. Después nada, conversar como lector, Sí. en función de lo que a cada cual le interesa, que no tiene que interesarte siempre lo mismo, ¿no? Sí, Hay sí. tantas cuestiones interesantes como lectores o lectoras sepan descubrirlo o quieran descubrirlo. Sí, vos sabés que me haces acordar una frase que me parece muy graciosa, una anécdota. Que tomémosla como verdad, de Walt Whitman, el poeta norteamericano. Parece que estaba tirado al pasto todo el día, ¿no? Y la madre le decía, anda a trabajar, vago. Y, ¿qué estás haciendo? Estoy mirando crecer el pasto, madre. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Así que sí, claro, que tiene que ver un poco con la literatura, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de también pertenecer a una madre muy lectora, y le dio un valor a mi tiempo de lectura. O sea, mi madre me veía leer y veía que había alguien haciendo algo, ¿no? Que también eso tenemos que reforzarlo en la escuela, en los medios y en muchos lugares. Insisto, no como único lugar en la vida. El niño, el adolescente, tiene muchas cosas para desarrollar. Querido Tete, estamos terminando, hemos hablado de libros. Seguramente este libro que me dijiste de las 8 o 10 autoras es muy interesante. Lo vamos a ver seguramente en marzo, o antes o después. Pero viendo tu bio, vi que éramos vecinos, ustedes, perdón,
A los hombres sí se le pregunta la edad, ¿no, Tete? Usted nació en el 63, yo nací en el 68, y vi tu bio, y andaba mucho por la casa del abuelo materno, obligado 145. Claro, exactamente, ahí nací y estuve hasta el año 70, y esa fue la casa que me marcó porque en la terraza de esa casa a eso voy. Estaba Contalo. La cúpula del observatorio astronómico que tuvo el Chaco. Sí. Y yo te puedo decir algo, Globo, de que nunca me voy a olvidar. El día que el hombre llegó a la luna, esa casa se abrió y llegaron un montón de personas para estar en el observatorio astronómico. Y además ya había fallecido mi abuelo, pero mi abuela me enseñó poesía y astronomía. Impresionante. Porque como la abuela no tenía la capacidad del abuelo para hablar astronómicamente, me hablaba poéticamente de las constelaciones. Por lo tanto, y enfrente estaba el mercado central. Y el mercado central, verlo de niño, era una fiesta. Bueno, Tete, era una fiesta. Vos sabés que bueno, yo la recuerdo porque yo nací en Frondizi y La Vía, y mi abuelo vino del Paraguay, primero vendió frutas en la calle, y luego instalaron, en ese mercado tenían 2 puestos de fruta, o sea que yo andaba con mi triciclo por ahí. Así que imagínate, yo tengo toda una historia de entrar al bar Belén, que mucha gente de Gualamba recordará, gente ya... ¡Claro! Estaba la gente, los borrachos que se habían quedado toda la madrugada, estaban durmiendo ahí, yo con mi triciclo, porque bueno, imagínate, yo era el sobrino, el hijo de Mario Ayala, digamos, ¿no? Todos me cuidaban, eran toda una gran familia del mercado, ¿no? Así que cuando vi eso hoy, siempre lo recuerdo y me pareció fantástico, y ahí descubrí, que creo haber descubierto tu mirada esa al más allá. Creo que tenés una mirada de eso, justamente, de haber mirado mucho tiempo, ¿no? Las estrellas. Y yo creo que esa mi abuela, yo le debo a mi abuela, después a mi madre, por supuesto, pero a mi abuela sobre todo la pasión por narrar. Mi abuela era una conversadora extraordinaria, se había quedado sorda, aprendió a leer los labios de su nieto, de mi hermana y de mí, y nos contaba historias maravillosas, y yo sentí que escuchándola a mi abuela me formé como lector, porque primero tenés que sentir pasión por el lenguaje. Graciela Montes hace la pregunta: ¿cuándo el encantamiento del lenguaje entró en mí? En mi caso, a través de la voz de mi abuela. Hablando del campo simbólico me tirás todo el tiempo, ¿no? Porque viste que los hermanitos, algunos, no todos, cuando le hablan a sus hermanitos bebés o les cantan, ¿no? Algunos dicen, no te está escuchando. Sí, lo está escuchando, ¿no? Es lindo eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, querido Tete,